¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos con ustedes nuevamente en el programa Ecuador Rebelde, que se lo transmite a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas. Igualmente hacemos un saludo a todos nuestros amigos que nos siguen en España, Italia, Estados Unidos y México. Un abrazo para todos ustedes y ya vamos a tratar sobre problemas que ocurren a nivel internacional. Nuestro programa, que tiene una óptica periodística de siempre ir enmarcado en la verdad. Nosotros andamos buscando la verdad porque así debe ser transmitida a la ciudadanía, a la población del Ecuador y del mundo entero. Como ya tenemos conocimiento, sabemos y vemos lo que pasa en el mundo y particularmente en América Latina. El mundo está en tensión, está al borde de una guerra, una tercera guerra mundial. Eso está ahí, es como un fantasma que hoy, en la actualidad, sigue al mundo, al planeta, a la humanidad. Está en peligro de su existencia si que estalla una tercera guerra mundial, porque ya sabemos la consecuencia que tendría, porque prácticamente sería una guerra nuclear. Así están las cosas en el planeta. En América Latina igual, nuestro continente americano vive una tensión seria, producto de estas políticas que se da a nivel mundial, a nivel universal. La geopolítica es la que predomina en el mundo, ¿no? Y estos países como los nuestros tienen que estar supeditados a esa geopolítica, que es prácticamente los intereses de las grandes potencias que controlan el planeta. Ellos son los que nos llevan hasta esta situación, porque los pueblos en sí queremos la paz, la justicia, que se den gobiernos con un carácter más humanista, que sea un Estado más justo. Eso es lo que reclama la humanidad entera. Sin embargo, vemos que la política intervencionista, en este caso del presidente Donald Trump de los Estados Unidos, ha comenzado, como se dice, con un garrote en mano. Y comenzó en Venezuela. En Venezuela, el presidente de ese país, Nicolás Maduro, fue capturado, secuestrado por la fuerza Delta de los Estados Unidos y se lo llevaron a la nación norteamericana, ahí detenido, preso, acusándolo de que él había sido o es, según las acusaciones de Estados Unidos, que formaba parte de un cartel de narcotráfico, ¿no? El cartel de los soles. Se llevan a este señor preso o capturado a los Estados Unidos, ponen a una presidenta que dice que encargada, la señora Elsie Rodríguez. Pero en Venezuela tiene más de 20 años con un gobierno que lo fundó el coronel Hugo Chávez. Hugo Chávez dice, él planteó una política de mejora para su país. Hugo Chávez reclamaba que Venezuela sea considerado un país soberano en toda la intención de la palabra. Funda su revolución bolivariana y ahí el país ha tenido un enfrentamiento especialmente con los Estados Unidos por esta situación. El gobierno consolidado, el gobierno de la revolución bolivariana es, como lo planteó Hugo Chávez, es una consecuencia de lo que surgió en América Latina y más que nada en América del Sur por los años 2000, 2004, que se le denominó el Frente Progresista. Desde ahí han venido gobiernos que se han tildado de izquierda, ¿no? Como gobierno en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, en Venezuela, ¿no? Estos gobiernos que tenían un carácter, un enfoque izquierdista y de Frente Progresista, que ellos
mantenía un plan de gobierno que era rescatar la soberanía y dar unos beneficios con un plan de gobierno que realmente satisfaga a los intereses del pueblo, no a los intereses de las grandes compañías, de los grandes grupos económicos de esos países. Entonces la revolución bolivariana se tuvo ahí hasta que lo capturan al presidente Maduro. Pero ¿qué pasa? Que los líderes actuales del chavismo o de la revolución bolivariana cambiaron a la noche a la mañana de política, una política más suave, más cercana. Hay criterios que dicen que la presidenta actual de Venezuela gobierna con una pistola en la cabeza. Otros dicen que es traición lo que le hicieron a Maduro, que lo entregaron a Maduro. Bueno, por eso nosotros vemos que en Venezuela existe una incógnita política. Pero hay cosas, detalles bastante pequeños, pero que a la vez hay que observarlo y puede demostrarnos, decirnos algo. El movimiento bolivariano que lo fundó Hugo Chávez, su consigna, sus banderas eran rojo, rojito. Ahora fueron rosados, rosadito. Y de ahí azul, azulito. Pero ¿por qué la consigna de la revolución bolivariana como un estamento, como una guía de su política, que era rojo, pasó al color azul? Ese color azul lo usa la oposición venezolana. Es el movimiento de la señora Corina Machado que tiene ese color azul. Ahora se han unido ahí los azules. ¿Y qué pasó con esa revolución? ¿Qué pasó con ese frente progresista? Él es que lo vamos a tratar. Y por ello hemos invitado al ingeniero Jorge Moreno Ordóñez. Fue diputado nacional, él es un analítica político y es presidente del Frente de Unidad de Salvación Nacional. Jorge, tú que eres versado en la política internacional, nacional, estás muy conocedor sobre lo que hacer geopolíticos mundiales. ¿Cómo tú enfocas, qué ves en ese proceso de la revolución bolivariana? Gracias por tu presencia y bienvenido al programa Ecuador Rebelde, Jorge. Mi estimado amigo, un saludo cordial a toda la audiencia, esperando que mis opiniones puedan contribuir a aclarar estos graves problemas que afectan al pueblo venezolano y a los pueblos latinoamericanos. Yo quisiera comenzar recordando algunos hechos que nos pueden ubicar en lo que está pasando en el momento actual. Evidentemente, Venezuela en estos momentos sufre una situación muy grave, completamente grave. Es un fracaso total del chavismo, de su llamado siglo XXI, socialismo del siglo XXI, y luego que lo calificaron como populismo. Y hay una intervención directa de Estados Unidos en la vida interna de ese hermano país, prácticamente convirtiéndolo en una nueva colonia. Entonces, este gravísimo hecho que está soportando Venezuela merita que los ecuatorianos y los latinoamericanos tengamos un criterio correcto de lo que está pasando ahí y de qué es lo que hay que hacer en beneficio de los intereses del pueblo y del país, en este caso de Venezuela. Bien, yo les recuerdo a ustedes que en el siglo pasado, la segunda mitad del siglo pasado, Venezuela soportó la presencia de un capitalismo de libre empresa en la parte económica que estaba subordinada totalmente a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica y a los gobiernos de esa potencia imperialista. Eran Estados Unidos que gobernaban a través de
en lo político del predominio de gobiernos de la oligarquía venezolana, representados en la vieja partidocracia corrupta de Venezuela, con ese partido llamado ADECO y otro partido llamado COPEI, que se turnaban en el poder. El ADECO era un símil de lo que fue aquí en el Ecuador o lo que es aquí en el Ecuador la izquierda democrática. Y COPEI era un símil de lo que fue aquí en el Ecuador la democracia cristiana de Osvaldo Hurtado. Eso lo digo con el afán de que quienes nos escuchan comprendan mejor de qué es lo que estaba pasando en Venezuela de ese entonces. Entonces ese gobierno, esos gobiernos de COPEI y de ADECO llevaron a Venezuela a una crisis profunda, porque a ellos lo que les interesaba era el enriquecimiento de las oligarquías a las que ellos representaban, el saqueo del petróleo y otros inmensos recursos naturales de Venezuela en beneficio de Estados Unidos, y de manera general Venezuela estaba sometido al dominio económico y político de Estados Unidos. En ese ambiente de crisis surge un gobierno de carácter militar liderado por Hugo Chávez, que en esencia constituyó un gobierno contra esa partidocracia corrupta fracasada, contra ese sistema capitalista subordinado de manera abierta a Estados Unidos. Y la presencia del gobierno de Chávez era, pues, evidentemente una presencia antiimperialista norteamericana. Esto lo pongo énfasis, porque estaban en contra del imperialismo norteamericano, pero de alguna manera estaban sometidos al imperialismo ruso, al imperialismo chino y otros. Entonces así surge el gobierno de Chávez y se produce un pacto político entre Hugo Chávez y Fidel Castro de Cuba, que fueron los gestores y los impulsores de la llamada Revolución Bolivariana, que luego pues la llamaron con su doctrina del llamado socialismo del siglo XXI, que inicialmente tuvieron algunos éxitos, pero luego evolucionó y terminó en un fracaso rotundo. Ese gobierno bolivariano o socialista del siglo XXI, en lo económico, adoptó medidas económicas, algunas medidas económicas importantes, unas posiciones nacionalistas en el campo del petróleo, en el campo de las finanzas y de la industria. Nacionalizaron algunas de esas empresas en beneficio del país, en beneficio de Venezuela. Y en el campo democrático llevaron adelante algunas reformas en la parte de la vivienda, de la educación, del sistema social, etc. Eso estuvo bien, pero la parte completamente negativa fue lo que ocurrió en la parte política. Allí se instauró una nueva dictadura de carácter militar, con un partido político único y con un modelo de capitalismo de Estado. Ya no era el capitalismo de libre empresa que regía con los adecos y copellanos. Ahora era un capitalismo de Estado dirigido por el gobierno de Hugo Chávez. Y ese modelo económico degeneró, o fue el ambiente en el que prosperó, en el que nació, se forjó una nueva casta dominante política, una nueva casta política dominante, corrupta, incapaz, que posteriormente se convirtieron en operadores políticos del narcotráfico internacional, que protagonizaron fraudes electorales espantosos para someter al pueblo a su dictadura y violentaron así el pronunciamiento democrático del pueblo venezolano. Y todo eso llevó, en el curso de los años, de estos últimos 20 años, a un fracaso rotundo del llamado socialismo del siglo XXI, que, como todos sabemos, determinó la emigración masiva de millones de venezolanos que fueron a buscar mejores días, mejores posibilidades de trabajo y de vida en países como Colombia, como Ecuador, como Perú
y todos los demás países de Latinoamérica, de Centroamérica, de México, de Estados Unidos. Se produce este éxodo masivo precisamente porque el pueblo venezolano no estaba de acuerdo con el nivel de vida y con la dictadura que estaban soportando. Bien, en esas condiciones que hay un nuevo fracaso, ya habíamos dicho que en el siglo anterior los copellanos y adecos llevaron a Venezuela a un caos total que motivó el surgimiento del gobierno de Hugo Chávez, pero una vez que el gobierno Chávez está ahí, luego de 20 años, se produce una nueva crisis terrible como la que estoy señalando, y nuevamente Venezuela está en una situación de mirar a dónde va. Aquí en este momento es cuando surge nuevamente la intervención directa de Estados Unidos, del imperialismo norteamericano, liderado por el fascista Trump, para meterse en Venezuela, para incursionar militarmente en Venezuela, para recuperar su dominio económico, político y militar sobre Venezuela. Y se produce, como todos sabemos, el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la instauración de un gobierno títere de Estados Unidos, manejado por Estados Unidos, a las órdenes de Estados Unidos, por la vicepresidenta de Maduro, Daisy Rodríguez, y el parlamento dirigido por su hermano. ¿Y cuál es la esencia de lo que está en este momento ocurriendo? Que Estados Unidos controla Venezuela, en lo económico, en lo político y en lo militar. Hay un control total del petróleo y un manejo del petróleo. Es inmensa riqueza petrolera de Venezuela, que es una de las más grandes del mundo. La maneja ahora Estados Unidos en su propio beneficio imperialista. Y ellos ordenan a dónde va ese petróleo, a Estados Unidos, a quienes le venden, a quienes no le venden, y cómo distribuyen ese dinero de acuerdo a lo que ordena Trump y el gobierno de Estados Unidos. Mencionando Lo que tú acabas de detallar, acaba enmarcar, ¿no? La historia última política de América del Sur, América Latina, porque había países también de Centroamérica que también se perfilaban o se perfilaron con esa doctrina del Frente Progresista. Pero esos fracasos que ha tenido estos gobiernos de izquierda ha permitido que resurja nuevamente la derecha en América del Sur. Evidentemente, porque tenemos que partir de una realidad. Estados Unidos, como una de las más grandes potencias imperialistas del mundo, conjuntamente con China, con Rusia, está en este momento con su filosofía de que América en conjunto, desde Alaska hasta la Patagonia, debe estar controlada por Estados Unidos. Y un ejemplo de eso es que en este momento Estados Unidos ha implantado en Venezuela un gobierno títere a las órdenes de Estados Unidos, convirtiendo a Venezuela en una nueva colonia norteamericana, en una nueva neocolonia norteamericana. Entonces esto ha repercutido pues en toda América. Y nosotros vemos que en el caso del Ecuador tenemos un gobierno títere de Estados Unidos, personificado por Daniel Noboa. Vemos que en Argentina ocurre algo parecido. Y Estados Unidos se reunió hace poco, como sabemos, en Miami a 12 presidentes títeres de él para organizar lo que llamó un escudo de Norteamérica, y a través de los cuales él quiere imponer toda su política en el continente. Entonces esto es terrible, porque estamos frente a dos fuegos, frente a dos fuerzas del mal. La fuerza de Estados Unidos, que es una fuerza imperialista, colonizadora, eh, dictadura de corte neofascista. Por otro lado, estas llamadas fuerzas del llamado y fracasado socialismo del siglo XXI, que ahora se autodenominan como gobiernos progresistas, pero que en esencia llevan la misma filosofía del fracaso que han tenido en Venezuela, que han tenido en Cuba, en Nicaragua y en otros países a nombre de la izquierda, que eso es lo peor, porque en esencia pues esos no son fuerzas de izquierda, son fuerzas de derecha, de centro derecha, que defienden
un sistema que no corresponde a los verdaderos intereses de los pueblos de América. De tal manera que hay que establecer bien estas diferencias. Tanto las fuerzas políticas de la ultraderecha, personificadas en gobiernos como el del fascista Donald Trump, como el del neofascista en el Ecuador, Daniel Noboa, de la oligarquía narco-bananera guayaquileña, y como el gobierno neofascista de Milei en Argentina, son en esencia los mismos enemigos del pueblo, nada más que con otro nombre y con otro lenguaje. Por eso mis propuestas de solución frente a esta cruda y grave realidad que vive Venezuela y los pueblos latinoamericanos se concretan en lo siguiente. Primero, que en Venezuela es el pueblo venezolano el llamado a resolver sus problemas en ejercicio a su legítimo derecho de autodeterminación de los pueblos, que es un derecho en la legislación internacional. Ellos son los que tienen que decidir sus destinos como lo consideren conveniente en el marco de su independencia y soberanía nacionales. Ese es el primer punto de partida que debe regir en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en todos los países del mundo. Tenemos derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la independencia y soberanía nacionales. El segundo punto, muy claro y concreto: no se puede permitir la intervención ni la injerencia de Estados Unidos en Venezuela, en Cuba, en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en ningún país. No puede haber este tipo de política colonizadora del siglo XXI por parte de Estados Unidos, ni de ninguna otra potencia imperialista, llámese China, llámese Rusia, ni de ningún país extranjero en los asuntos internos y en los destinos de Venezuela, porque eso es competencia exclusiva del pueblo venezolano, como lo es también competencia exclusiva del pueblo colombiano, del pueblo ecuatoriano y de los demás pueblos de América y del mundo. En esas condiciones, con esto termino, permíteme, mi querido Sauro, con esto termino. Considero que el pueblo venezolano, con los trabajadores, industriales y campesinos a la cabeza, deben unirse, como nosotros estamos diciendo aquí en el Ecuador, en un gran frente de unidad y salvación nacional de Venezuela, que termine con el caos reinante que está en este momento en ese país y construyan ellos una nueva democracia y una nueva Venezuela para el pueblo venezolano, por el pueblo y para el pueblo venezolano. Me parece que por ahí es la salida a este tan grave problema. Ore, los líderes del movimiento progresista en América Latina, ellos han atribuido a cierta derrota y fracaso de su gobierno como un mal presagio, ¿no? Como un infortunio. Evo Morales y en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Pedro Castillo en el Perú, ellos han dicho que fueron víctimas de traición. Por eso no se logró el proyecto progresista culminar como se lo había trazado. Pues ellos han fracasado. El hecho es evidente. Fracasó en el Ecuador el Correato. Y en reemplazo del Correato vino lo, los, los gobiernos de Lenín Moreno, que él mismo lo puso, el gobierno del banquero Lazo, que fue otro fracaso de la oligarquía bancaria, y ahora el gobierno de Noboa, de la oligarquía narco-bananera. Entonces, eso también ha pasado en Colombia, ha pasado en el Perú, ha pasado en Argentina, en Chile. Para concretar la pregunta, Evo Morales en Bolivia, su gobierno, él dijo que lo traicionaron. Rafael Correa dijo que lo traicionaron porque son seguidores de estos líderes. Por ejemplo, en Bolivia, Evo Morales le siguió un candidato, un presidente del Frente Progresista, del partido político de ellos.
de Rafael Correa, igualmente le sigue un líder del mismo partido. Claro que viene otro gobierno, como tú lo acabas de mencionar, pero ya son de otro partido, de otro movimiento. En Perú, Pedro Castillo, igualmente, su partido, su movimiento. Y ahora en Venezuela vemos que ese Rodríguez también sigue esa misma tónica que dicen ellos, la traición. Ellos se creen víctimas de la traición de su propio movimiento, de su propia consigna, de su propia ideología, de su propia posición. Ese problemita o ese maleficio que atribuyen estos líderes a su fracaso porque han sido víctimas de traición de su coidario, ¿cómo tú lo interpretas? ¿Cómo tú lo ves dentro de la política ya? ¿Qué se hace? Ore un poquito rápido con la respuesta porque ya estamos con el tiempo, se nos acaba el tiempo. Muy concretamente, hay traiciones y hay traiciones. La principal traición realizada por los dirigentes del socialismo del siglo XXI llamados progresistas es a los pueblos. Ellos traicionaron al pueblo ecuatoriano, Correa y toda su gente, al pueblo venezolano, al pueblo colombiano, al pueblo argentino, etc. Y dentro de esos dirigentes traidores al pueblo y a la nación correspondiente, existen peleas entre ellos. Y lo especifico claramente. ¿Quién puso a Lenín Moreno como vicepresidente del binomio Rafael Correa-Lenín Moreno? Ellos. Son los mismos. ¿Quién puso a Lenín Moreno como presidente del Ecuador en base a un fraude monumental con un apagón de 2 horas y donde cambiaron todos los resultados electorales? Correa, el correísmo, el socialismo del siglo XXI, los llamados progresistas. De tal manera que ahora no tienen por qué venir a tratar de sacarse la responsabilidad de su fracaso, y ahora echarle la culpa a uno de los traidores de ellos mismos. Entonces yo resumo la idea. La principal traición que ha existido por parte de Correa, por parte de Chávez, por parte de los demás llamados líderes del llamado socialismo del siglo XXI y del progresismo, es la traición de ellos a los pueblos, al pueblo ecuatoriano, al pueblo venezolano, al pueblo argentino, a los pueblos de América. Y lo otro son peleas entre ellos, entre traidores, entre delincuentes, entre corruptos, entre incapaces, entre traidores a la patria. No sé si ha sido claro. Dentro con un hombre muy versado, conocedor de la política nacional e internacional, que hemos podido tenerte hoy en nuestro programa. Te agradecemos mucho. Igualmente, amigos, seguidores que siempre están con nosotros, nos siguen, estamos juntos y siempre estaremos como lo hemos prometido y lo seguimos prometiendo, estar con la verdad. Este es un programa que enfrenta la verdad. Gracias, Jorge, gracias, amigos. Será hasta una próxima oportunidad y gracias, Pedrito, por la ayuda técnica. Muy amable, hasta la próxima oportunidad. Gracias, un buen día.